Así que como el tiempo y Dios está de mi parte, no me angustio, volverás a oír. Pero dice el verso 2 nos habla acerca de no solamente oír, sino también aprender a ver las cosas de una forma diferente para tener una vida mejor. El verso 2 te dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Yo creo que subraya esa parte: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Pero dice, no, subraya esto: proclama en ella. La primera vez que vino la palabra de Dios en el capítulo 1, el verso 2 de Jonás, la primera vez Dios le dijo a Jonás: proclama contra ella, es decir, contra la ciudad. La segunda vez Dios le dijo: proclama en ella. Hay una diferencia entre proclamar contra ella y proclamar en ella. Porque cuando estás en la carne, como Jonás estaba antes del pez, Jonás predicaba contra la ciudad. Has oído ese estilo de profecía, ¿verdad? Hay de estos, hay de aquellos, y maldice a medio mundo, ¿verdad? Todos están mal, todos van al infierno, y maldice a todo el mundo. Cuando oigo un predicador así, digo: hay un pez esperándole, él va a cambiar. Es como Isaías, tú ves el libro de Isaías, al principio Isaías dice: ay de estos, y hay de aquellos, y hay de los otros. En el capítulo 6 se topa a Dios y dice: ay de mí, que soy muerto. O sea, cambia. Y a partir de ahí se transformó en un profeta que daba misericordia, paz, compasión, oportunidad. Mira cómo cambió. Había un pez en su futuro, había algo también, hay una experiencia de muerte con Dios. Entonces la primera vez Jonás oyó en la carne y oyó: predica contra ella. La segunda vez oyó en el espíritu, siendo quebrantado, y entonces dijo: predica, le dijo Dios, en ella. Identifícate con la ciudad, con el dolor de ella, con la necesidad de ella, con lo que está pasando dentro de ella. Ahora identifícate con lo que está sucediendo en la ciudad. La vida cambia cuando tienes una experiencia de quebranto, de dolor, y ahora te habla acerca de una relación. Y todo esto es ver las cosas de una forma diferente por la experiencia que tuviste con Dios. Te hablo entonces de cambiar la óptica. Cuando el corazón no ha sido ablandado por Dios, la óptica puede ser muy dura. Cuando el corazón ha sido ablandado por Dios, no te dedicas a condenar ni a pedir que los demás hagan algo. Tú lo haces y haces lo que debes hacer, identificándote con el lugar al cual Dios te envía. Ahora bien, enseguida de esto, en el verso 3, vemos que para una vida mejor necesitas hacer las cosas al estilo de Dios. ¿Cómo es importante no solamente obedecer, sino al estilo de Dios? El verso 3 dice: se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Fíjate cómo la vida de Jonás adquirió equilibrio. 3 días en el vientre del pez y 3 días predicando en Nínive. ¿Te das cuenta que adquiere equilibrio? Cuando has tenido una experiencia con Dios, cuando eres un convertido, cuando realmente tienes vida espiritual, tienes una vida con equilibrio. Lo mismo que te quebrantó, te lleva a hacer lo mismo para el Señor. Ahora es una predicación totalmente diferente. Es decir, Jonás comienza a hacer las cosas al estilo de Dios. Esto es lo que hace el Seol, esto es lo que hace el problema, esto es lo que hizo la necesidad. 3 días en el camino le permitieron ver a Nínive no como una ciudad que se muera, no, una gran ciudad que necesita salvación. ¿Está entendiendo la diferencia en esto? Muy bien, ante esa efusividad poderosa. Entonces seguimos, dice la palabra: se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Es decir, Jonás tuvo que aprender las reglas del juego para hacer las cosas al estilo de Dios y ver a Nínive no como una ciudad que merecía condenarse, sino como una ciudad que necesitaba el mensaje de Dios. Aprender las reglas del juego te ayuda a vivir mejor. Pastor, ¿dónde aprendo las reglas de este juego, del juego de la vida? Bueno, las aprendes en el reglamento. Hay un reglamento para vivir. O las aprendes también en la experiencia del pez. Vuelvo a lo mismo. Tú puedes hacerlo de 2 formas diferentes. Cuando agarras este libro, lo lees y lo crees, puedes tener una vida mejor. Me preocupa cuando alguien dice: pues yo leo la Biblia pero no la entiendo. No se preocupe, hay un pez esperándole. Va a entenderlo, verá que sí. Así que mira, si yo no entiendo el reglamento, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer hasta que lo entienda, porque no me voy a arriesgar a aprenderlo de otra manera. Prefiero preguntar y repreguntar y repreguntar y volver otra vez y leerlo y releerlo, y si hay más versiones, y lo voy a leer hasta que entienda. Porque si esto me va a librar de mis 3 días en el pez, con todo gusto yo lo voy a leer. Prefiero 3 días leyéndolo.
que 3 días nadando en el vientre de un pez. Entonces, ¿cómo va a cambiar tu vida si no haces las cosas al estilo de Dios? ¿Cómo va a cambiar tu vida si sigues tus propias reglas? Esta vida tiene reglas, es como tu propio cuerpo físico. Tu cuerpo físico tiene ciertas reglas. Tienes que comer, dormir, descansar, trabajar, ejercitarlo. Hay ciertas reglas. No puedes quebrantar las reglas de tu cuerpo. No puedes decir, no, yo puedo hacer cualquier cosa. Y como niño que vio Superman, te pones una toalla y te avientas de un edificio. No puedes hacer eso. Porque hay reglas para tu cuerpo que dicen cómo funciona. Y si quebrantas las reglas, tienes consecuencias. No importa qué tan bien intencionado estés. No importa qué tanto corazón tengas. No importa qué tanta fe poseas. Si quebrantas las reglas de tu cuerpo, tendrás consecuencia en tu cuerpo. Entonces tienes que obligarte a vivir conforme a las reglas y alarga su vida y lo hace estar sano y lo hace estar bien y tendrás una buena vida. La vida así es. Tienes que conocer las reglas del juego, la palabra de Dios. ¿Cómo debo vivir? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debo pensar? ¿Cuáles son las reglas de la vida? Si lo hago de esta forma, me voy a evitar mucho conflicto. Si analizas los problemas que tienes, te vas a dar cuenta que son resultado de las decisiones que has ido tomando en la vida, contrarias al libro que te fue dado. Estamos entendiendo hasta aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender estas reglas. Ahora bien, necesitamos creerlo. Fe para una vida mejor. Realmente creerlo. Necesitamos tener la fe necesaria, creer la palabra de Dios y practicarla cada día. Dice el versículo 4, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fíjate cómo aprovechó ese día. Este día voy a hacer lo que debo hacer. Jonás dijo, no voy a Nínive, pero después de ser procesado, dijo, este día voy a Nínive. Este es el día que debes entrar a donde te negaste a entrar en otra época. Este es el día que debes hablar lo que Dios está hablando. Este es el día que debes comportarte como Dios dice que te comportes. Yo no sé dentro de 50 años, pero este día tú tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. Ese día Jonás, camino de un día, habló lo que se había negado a hablar, entró donde se había negado a entrar y empezó a vivir como se había negado a vivir. Si este día comienzas y empiezas a hablar, sentir, pensar y actuar conforme debes hacerlo, hazlo hoy, prueba este día. Te aseguro que sabrás la diferencia entre vivir un día en Dios a vivir sin el Señor. Que este es el día que lo aproveches completamente bien. Hoy es el tiempo para entrar donde antes te negaste. Tienes tantos años diciendo mañana lo hago, en otro tiempo. O algunos todavía se ponen más espirituales, ya se lo dejé al Señor. Estoy orando para que Dios me lo quite. Qué interesante, ¿verdad? Dios se va a encargar. No. Hoy voy a hacer lo que tengo que hacer. Hoy voy a vivir como debo vivir. Hoy voy a actuar como tengo que actuar. Si sigues esperando oportunidad, no, tienes que hacerlo hoy. Si sigues esperando que los tiempos cambien, algunos viven así. Los tiempos van a cambiar, sí, pero tú no. Tienes que cambiar hoy tú. No pierdas tu oportunidad ahora. Fabrica oportunidades. Es que no hay oportunidad, fabrícala. Haz la oportunidad. Tienes que cambiar hoy, tienes que hacer las cosas ahora. Este mundo no te va a regalar nada.